Hola a todos mis hermanos, como les dije, vamos a ver la segunda parte de este video. Lo separé en tres de este tema. Lo separé en tres para no realizar un video tan largo porque prácticamente me duraría por ahí unas 2 horas y pues no es tan llamativo ni tan interesante un video de 2 horas. Entonces preferí separarlo en tres. Ya vimos el video anterior, analizamos qué dice la Biblia respecto a la inmortalidad del alma. Nos enfocamos en Eclesiastés, Salmos y Génesis y vimos el proceso de creación del ser humano. Tengan presente de que el resto de la Biblia lo vamos a analizar en la tercera parte de este tema, que son textos difíciles sobre la inmortalidad del alma. Entonces, no se preocupen si aún no hemos visto el resto de la Biblia. Pero lo que vamos a ver hoy es el espiritismo en las iglesias cristianas. ¿Será que como católicos, protestantes o aún adventistas en cierta forma podemos participar del espiritismo? ¿Podremos hablar con demonios y lo estaremos haciendo sin conocer de pronto, sin saber lo que estamos haciendo? Ese es el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Así que vamos a comenzar y vamos a iniciar analizando un poco las creencias católicas. Evidentemente esto va a estar conectado con el tema que ya vimos respecto a la iglesia de Pérgamo, que no se nos puede olvidar. Si no han visto el video, mírenlo. Ahí es donde vemos la historia de cómo ingresan dentro de la iglesia todo el tipo de creencias erróneas, desde la adoración en domingo, las fiestas paganas como la Navidad, los Reyes Magos, el cambio del bautismo, la introducción de la misa, y la creencia y la adoración a los santos, entre los cuales la Virgen María. Todo eso lo tocamos y lo abarcamos en ese video. Ahora pues, esto pues está conectado. Incluso vamos a iniciar con una doctrina que ya analizamos en la iglesia de Pérgamo y es la comunión con los santos. Es una doctrina católica. ¿Qué nos dice el Catecismo Católico en el párrafo 956? La intercesión de los santos, hablando de la intercesión de los santos. Miren que no me estoy inventando las cosas. Vamos a leer el Catecismo. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. Prácticamente lo que nos está diciendo es que los santos ahora están más cerca de Cristo de lo que estamos nosotros y que por eso, a través de sus propios méritos, pueden interceder por nosotros. Prácticamente lo que están diciendo es que lo que hace Cristo en el santuario, en realidad, que es interceder por sus propios méritos, porque Él sí fue perfecto, lo están haciendo los santos y le asignan esta función a ellos. Pero sigue diciendo, parágrafo 956. No lloréis, os seréis más útil después de mi muerte. Esto lo dijo Santo Domingo en el momento de morir. No lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Santo Domingo creía esto. Creía de que cuando él que al morir, él iba a ir al cielo y desde allá podía interceder en favor de muchos católicos. Iba a ser más útil de muerto que vivo. Pero la Biblia dice, más vale perro vivo que león muerto, porque los muertos nada saben ni participan en nada de lo que se hace debajo del sol. En el parágrafo 958 nos dice, la comunión con los difuntos. La comunión con los difuntos. La iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sus sufragios por ellos. Pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que sean libres de sus pecados. Y aquí tiene que entrar la creencia del purgatorio.
El purgatorio prevé de que si tú mueres y no mereciste el infierno, pues, pero tampoco mereces el paraíso porque no fuiste perfecto, tus obras no fueron suficientes para ir directamente al cielo, entonces tú entras al purgatorio. Y en el purgatorio tú cumples una serie de penitencias a través de las cuales tu alma es purificada hasta que puedes ascender al cielo. Bueno, los católicos creen de que mientras estas almas están en el purgatorio, que el purgatorio no es bíblico, no existe en la Biblia la idea del purgatorio, pues ellos pueden ofrecer sufragios. Los sufragios son oraciones, misas, indulgencias, otras obras que pueden hacer los vivos en favor de los muertos, para liberarlos de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Bien, pero la Biblia dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Ahora, el proceso mediante el cual los santos son definidos santos es a través de la canonización. ¿Qué es la canonización? Miren lo que nos dice Wikipedia. La canonización es el acto mediante el cual la Iglesia Católica, tanto en su rito oriental como en el occidental, declara como santa a una persona fallecida. Este proceso comprende la inclusión de dicha persona en el canon, la lista de santos reconocidos. Yo les dije en el tema de Pérgamo que buscaran, que la pueden encontrar en una página que se llama santopedia.com, si no estoy mal. Allí ustedes pueden encontrar toda la lista de santos reconocidos. Son miles. No les miento, son miles. Así como el permiso para venerar a esta persona. Entonces el proceso de canonización permite que tú puedas venerar a esta persona. Venerar. A la cual se le asigna una fiesta litúrgica, se le dedican iglesias, capillas o altares y se reconoce su poder de intercesión ante Dios. Así que esto es lo que creen y afirman los hermanos católicos respecto a lo que se puede hacer con un santo, lo que tú puedes pedirle a un santo. Y de hecho, pues cada santo tiene su función. Existen santos para todos los tipos de peticiones que hay en este mundo. Y todo tipo de necesidad tiene su santo asignado. Ahora, la Biblia, sin embargo, nos dice lo siguiente. Me dijo, estas son palabras fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es decir, la Biblia nos dice de que no es a través de los santos donde se halla la salvación, no es a través de los santos donde se halla la intercesión, es a través de ¿qué? De la revelación de Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Y la revelación de Jesucristo nos dice, primeramente, que los muertos no tienen esa potestad. Y segundo, que aquel que en realidad hace este ministerio es Cristo en el santuario. Y les invito a que busquen el video en nuestro estudio, es uno de los primeritos. Ministerio de Cristo en el santuario. ¿Por qué Cristo es sacerdote y qué es lo que hace él en el santuario? Apocalipsis 22:8 nos dice, yo soy Juan, soy el que oyó y vio todas estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Juan se postró delante de un ángel para adorarlo. Claro, y escuchen bien lo que vamos a decir. Los católicos adoran ángeles, e inclusive en su lista de santos y de protectores están ángeles como San Miguel Arcángel. Pero miren la reacción de este ángel. Él me dijo, mira, no lo hagas. Ese ángel, ángeles que supuestamente hoy adoran y veneran y rezan y le oran y le piden, no aceptan ese tipo de cosas. Pues yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Los mismos ángeles afirman que el único que merece adoración, que el único que merece veneración es Dios. Y la Biblia nos dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y tristemente esa es la realidad de muchos de nuestros hermanos católicos. Aún no les ha amanecido.
aún no ven la luz bíblica y la ignoran. Ahora, vamos a analizar un poco de las creencias que derivan a raíz de este tipo de prácticas, de lo que acabamos de ver. ¿Qué tipo de creencias pueden derivar de creer en los santos, de creer en la intercesión de ellos? Primero, creen que los muertos protegen, guían y bendicen a sus descendientes. Primer punto. Pero la Biblia dice que los muertos nada saben, ni tienen más paga, ni parte en la tierra. Su memoria está puesta en el olvido, no tienen amor, no tienen envidia. No existe esa posibilidad de que un muerto pueda sentir amor por ti después de muerto. De que un muerto pueda sentir compasión por ti. De que un muerto pueda interceder por usted. No existe esa idea. Creen que los muertos tomarán venganza por su muerte o quedan vagando por asuntos irresueltos. Creen en limbos, creen en que, ay, es que aquí fue asesinado un niño, entonces el espíritu del niño queda en esta casa y van los sacerdotes a exorcizar la casa, ser limpias de la casa. Pero la Biblia dice, los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria está puesta en el olvido, su amor, su odio y su envidia. No existe esa idea de que yo me puedo vengar de algo después de muerto, de que si no tengo resuelto todas las cosas en la tierra no voy a descansar en paz. Aquellos que han recibido sueños de personas muertas, aquellos que han tenido experiencias paranormales, no son esas personas las que les están hablando a ustedes. Porque existen este tipo de historias y son innegables, pero no son estas personas, no lo son. Creen que Dios es inaccesible, creen en un Jesús tan severo que si no es porque la Virgen María clama con ruegos indecibles ante el Hijo, no pueden recibir el perdón, no pueden recibir intercesión. Pero la Biblia dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y nos dice en Hebreos 4:16 que Cristo vino a este mundo para morir por nosotros, para entender a la raza humana. Esto lo vimos en el tema del sacerdocio de Cristo. Y que esa es la razón ahora por la cual podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque tenemos la garantía de que Cristo vive para interceder por nuestros pecados, contrariamente a lo que muchos católicos pueden llegar a pensar. Pero entonces llega la pregunta. Aclarado todo esto, llega la pregunta. ¿Por qué existen eventos sobrenaturales y los santos hacen milagros? Porque esto es innegable. Yo mismo he vivido experiencias paranormales que si a mí me intentan negar eso, yo les digo, ustedes están locos. Ahora bien, ¿por qué ocurren? ¿Por qué pasan? ¿Por qué ocurren milagros? ¿Por qué la señora que le rezó al arcángel Miguel para que la curara de una enfermedad, pues recibió la curación? ¿Por qué el que le rezó a San Lázaro efectivamente fue sanado de su enfermedad? El que le prendió la velita a la Virgen y lo hizo constantemente, efectivamente, ha recibido pagas. Hay historias, por ejemplo, de personas que han ido a santuarios de las vírgenes, se han metido en agua y han regenerado miembros del cuerpo. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué las estatuas lloran sangre? Vamos a ver algunos ejemplos de estos fenómenos y y caerán en cuenta a lo que me estoy refiriendo. Noten cómo la estatua abre los ojos y vuelve y los cierra. Hay historias de estatuas que lloran sangre, lloran aceite. Incluso hay historias de cómo estas mismas estatuas lloran sangre antes de desastres y siempre lo han hecho desde hace muchas décadas.
Y lo que tenemos que resolver, pues, es entender quién es el que está detrás de todos esos fenómenos. Miren lo que nos dice la Biblia. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y vamos a preguntarnos, vamos a preguntar a la Biblia, ¿será que los santos están en el cielo efectivamente? ¿Será que la Virgen está en el cielo? Miren lo que nos dice. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, además de que ya vimos que la Biblia nos dice que los muertos no pueden hacer nada porque no participan en nada, porque no piensan, porque no aman, porque no sienten envidia, Pablo nos dice que después de que nos morimos, lo único que nos queda por esperar es el juicio. Quedamos allí en la tumba, muertos, nos volvemos polvo, dejamos de existir hasta el día del juicio y entonces resucitaremos para recibir nuestra paga. Y la Biblia también nos dice de espíritus, nos habla de espíritus. Entonces la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, si no son los santos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los seres que pueden tener esas capacidades y esos poderes? Bueno, Hebreos capítulo 1, versículo 14 nos va a decir la primera definición de espíritu según la Biblia. Y es, Hebreos 1:14, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así que Pablo nos dice, y la Biblia nos dice de que hay espíritus, sí, y son ángeles. Espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que heredan la salvación. Pero la Biblia también nos muestra otro tipo de espíritus. Nos dice en Lucas 11, 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así que Jesús habla también de espíritus, refiriéndose a los demonios, los espíritus inmundos. Y es que Pablo nos va a decir en Efesios 6:12 de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así que la Biblia nos muestra la presencia de 2 seres, 2 tipos de espíritus, ángeles, que son buenos, y demonios, que son malos. Esos son los espíritus que nos muestra la Biblia. La pregunta es, ¿a cuál de los 2 les gusta engañar? ¿A cuál de los 2 les gusta hacer ese tipo de acciones? ¿A cuál de los 2 les gusta que la gente crea lo que la Biblia no dice? Bueno, vamos a responder a la pregunta. La misma Biblia nos lo dice. Segunda de Corintios 11, 14 y 15. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángeles de luz. Él no dice que los ángeles santos les gusta hacer que la gente crea cosas que no son la Biblia. No, dice que Satanás es aquel que se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea, los demonios, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, a Satanás, a los demonios y a todos los ministros de Satanás les gusta y les fascina engañar. Todas, pues, las manifestaciones paranormales no son dadas por seres humanos, porque no tenemos esas capacidades, no tenemos esas facultades. Son demonios. Son los ministros de Satanás. Así que cuando las estatuas lloran, cuando las estatuas se mueven, cuando hay un fantasma que se manifiesta, veo el espíritu de mi mamá que falleció, mi papá, de mi abuela. Cuando tengo el sueño por allá de un entierro indígena. Cuando, yo no sé, sueño con una persona extraña y resulta de que todo lo que me contó o la persona que me encontré por ahí era de verdad un muerto y me entregó un objeto, incluso que tuvo en vida. Cuando todo ese tipo de cosas pasan, no son los seres humanos los que hacen eso, son los demonios. ¿Y será que la Biblia muestra que los ídolos tienen poder para realizar milagros? Normalmente los cristianos nos olvidamos de esto y pensamos que no, es una estatua. Y sí, la estatua no tiene poder, pero nos olvidamos quién está detrás de la estatua. Y vamos a comenzar viendo el mandamiento.
Segundo mandamiento nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que lo primero que nos dice la Biblia es a los seres humanos les queda prohibido hacer imágenes, adorarlas, venerarlas, honrarlas, inclinarse a ellas. Y aquí va para los católicos que dicen, no, es que yo no adoro imágenes, yo honro las imágenes. Aún el honrar está prohibido. El inclinarme está prohibido. El tener cualquier tipo de respeto por este tipo de imágenes está prohibido. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios dice, ¿por qué es que Dios dice que está prohibido? Bueno, 1 Corintios 10, 19 al 22. Pablo aquí va a hablar de los gentiles y no se nos olvide que en el mundo pagano los ídolos y las estatuas estaban por doquier. Hoy en día existe aún inclusive en las religiones paganas ídolos, estatuas que son adoradas. 1 Corintios 10, 19 al 22 nos dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, miren lo que Pablo está diciendo, el ídolo no es nada, ¿es algo el ídolo? No, pero miren lo que dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios sacrifican y no a Dios. Es decir, los ídolos como tal no son nada, son estatuas. Son madera, son oro, son lo que ustedes quieran del material que lo hizo. Eso es, son inertes. Pero el problema está de quien está detrás del ídolo y son demonios. Huestes demoníacas que están detrás de los ídolos escuchando las oraciones que le elevan los cielos. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Es decir, toda la comunicación con estatuas, con santos y todo lo que sea, no es con Dios. Son demonios. Y la Biblia sí muestra de que estos ídolos pueden interactuar, de que estos demonios interactúan con los seres humanos a través de estas estatuas, a través de estas pinturas, a través de estas imágenes. Oseas 4:12 nos dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Reina Valera en 1960. Pero para eliminar cualquier tipo de duda, porque existen muchas versiones que traducen este texto de forma diferente, miremos la palabra original de la palabra responde. La palabra es nagat, que significa manifestar, anunciar, específicamente exponer, predecir, explicar o elogiar. Es decir, que el ídolo manifiesta, el ídolo anuncia, el ídolo explica, el ídolo predice, el ídolo elogia. El poder, pues, de la imagen depende del demonio que escuchó tu oración. Y esa es la razón, y miren que hemos usado la Biblia, esa es la razón por la que cuando hay personas que le rezan a tal santo y reciben un milagro gigante, lo curó del cáncer. Uf. Y es innegable, y lo curó del cáncer. Pero luego otra persona le reza a la misma estatua, le reza al mismo santo y no tiene nada. Es que el demonio que lo escuchó a ella no tiene el mismo, tiene mucho más poder que el demonio que te está escuchando a ti. Esa es la razón por la que existen milagros, a veces sí, a veces no, de parte de estos ídolos. Así que podemos aclarar y confirmar que cada vez que nuestros hermanos católicos veneran, honran, rezan y ruegan a cualquier tipo de santo o imagen, a los demonios están hablando, o los demonios están comunicando.
A los demonios les están pidiendo milagros. A los demonios están permitiendo que entren a sus hogares. Los demonios son aquellos que los acompañan con sus símbolos. No es Dios, es Satanás. Y para aclararlo aún más, y vamos a dar un paso más hacia adelante, les dije que íbamos a analizar la santería. Vamos a tomar algunos pedacitos para explicarlos y para que quede la idea más impregnada, más clara, por si la Biblia no es suficiente. Ya mostramos la verdad bíblica, ahora vamos a mostrar lo que efectivamente hace Satanás. Se van a dar cuenta que no se contradice tampoco, que la Biblia muestra y desenmascara a Satanás. Y la pregunta con la que vamos a plantear de aquí en adelante las reflexiones es si de verdad estas imágenes o esta música, porque lo vamos a hacer también con la música, es santa, es sagrada. Si de verdad estas manifestaciones paranormales son santas, son de Dios, los demonios no deberían de practicarlas. Porque claro es, bíblicamente hablando, que allí donde mora Cristo, allí donde está Cristo, los demonios huyen y corren. Allí donde la música es santa, los demonios no se manifiestan. Allí donde las prácticas son de verdad sagradas e invocan a Jehová, Satanás sale corriendo. Pero si Satanás se manifiesta a través de estas prácticas, ténganlo por seguro que los equivocados somos nosotros. Y vamos a verlo. A partir de aquí, el tema que vamos a tocar puede que a muchos no les guste, puede que muchos se sientan heridos, pero muchas veces tenemos que ver la realidad de las cosas. Ya vimos lo que dice la Biblia. Vamos a ver ahora lo que hace Satanás para que quede indeleble en nuestras mentes. Y lo hacemos con la santería porque son los que mezclan prácticas de ídolos, prácticas satánicas, invocación de demonios, con el cristianismo. Y es un indicador muy claro, porque aquellas prácticas cristianas que ellos realizan, pues tan cristianas no lo son, porque invocan demonios. Y vamos a ver. En la santería, en específico la santería cubana, se tienen ciertos ídolos, que como vamos a ver, estos ídolos son efectivamente demonios. Vamos a ver ahora más adelante videos de posesiones durante la santería de estos mismos seres que estamos viendo acá. Y ellos asocian a San Miguel Arcángel, el santo protector de muchos católicos, con el Eguá, el demonio guardián y protector, que de hecho también se manifiesta a través de la forma de un niño, como el niño Jesús, de hecho. Otro demonio que ellos invocan es Babalú Ayé, el demonio de la enfermedad y las epidemias, y alaban a este demonio a través de la figura de San Lázaro. Le tienen canciones a ambos y las vamos a escuchar. ¿Notaron? Dice Padre mío San Lázaro y Babalú Ayé. En esas prácticas invocan a ambos porque son la misma persona. Ellos entienden que detrás de estas estatuas están sus demonios, mientras que los católicos son ciegos para ver esto. Otro, Santa Bárbara, la protectora de los artilleros, la santa de los bomberos, la santa de la artillería. Ellos lo asocian con Changó, el demonio de la guerra, del trueno, del fuego, truenos y tambores, y también le tienen canciones a ambos, y los invocan a ambos en un mismo ritual. Escuchen la canción. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Y con emoción se inspira ante tu imagen bonita. ¡Que viva el tango! ¡Eso! ¡Que viva el tango! ¡Que viva el tango! ¡Que viva el tango! Pienso que quedó bastante claro. Estos son pocos ejemplos. Y otro punto de reflexión muy importante es noten la música que usan.
Si bien es cierto, evidentemente esta santería es cubana y se ve influenciada por la cultura cubana, noten que son ritmos que son bastante frecuentes en nuestras culturas latinoamericanas. Vamos a ver más adelante otro ejemplo de melodías de la santería venezolana, por ejemplo, y van a ver que son ritmos muy particulares, eh, con determinadas características y que pues conllevan determinadas manifestaciones. Y esto lo digo para que reflexionemos en una idea que muchas veces se tiene. En muchas iglesias cristianas se implementan música netamente mundana con letra cristiana. Y piensan que porque la letra es santa, entonces la música va a ser santa. Bueno, mis hermanos, tengan presente con el simple ritmo, como vamos a ver ahorita más adelante, se realizan este tipo de prácticas. Así que no es la idea de que la letra hace santa la música. La melodía es la que nunca lo llama. Ahora, vamos a culminar esta sección hablando de un último tema. ¿Cuándo es que los santos efectivamente van a volver a hablar con los vivos? ¿Cuándo es que los santos van a volver a interactuar con los seres vivos? Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18 nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la segunda venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, está hablando de la segunda venida de Cristo, dice: descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando los santos vuelvan a interactuar con los vivos, va a ser cuando Cristo descienda en las nubes de los cielos y resuciten y vuelvan a tener un cuerpo de barro con aliento de vida, no antes. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Cuándo es que ellos van a ascender al cielo? Cuando venga Cristo en las nubes de los cielos. Y así estaremos siempre con el Señor. Mis hermanos, la Biblia es muy clara y no podemos contradecir. Detrás de los santos católicos, detrás de los ídolos aún paganos, hay demonios. Detrás de las manifestaciones paranormales hay demonios, y es abominación el hablar con los muertos. Pero ahora llegamos a la parte de los protestantes, y noten la imagen. Le pedimos a la IA que hiciera una imagen bastante curiosa. Una iglesia carismática, donde la gente se emociona cantando, donde la gente recibe el Espíritu Santo, el supuesto Espíritu Santo, y grita y se revuelca y balbucea y habla en lenguas. Y noten al fondo quién está. Allá ven una sombra oscura, ese es Satanás. Y es que de hecho vamos a ver de que todo este tipo de prácticas son satánicas, no son del Espíritu Santo. Y vamos a verlo en la siguiente forma. Lo vamos a ver desde la vista de la perspectiva de la santería. Bíblicamente vamos a ver cuáles son las características de la posesión demoníaca según la Biblia. Y luego lo vamos a ver en videos. ¿Qué es lo que les pasa a esta gente cuando invocan a estos mismos demonios que acabamos de nombrar? Entonces, ¿qué fenómenos se dan durante una posesión? ¿Qué nos dice la Biblia? Marcos 1, 21 al 26. Entraron en Capernaum el sábado, entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro. Primer punto. Este hombre estaba poseído y estaba dentro de la sinagoga. Mis hermanos, allí donde está Dios, los demonios no están. Allí donde los rituales y las prácticas que se realizan en las iglesias permiten que personas poseídas entren y estén allí tranquilamente, porque si Jesús no se hubiese subido al púlpito a leer, este demonio se hubiera quedado ahí tranquilo, asistido al culto, hubiese alabado y hubiese orado con todos los demás, junto con los escribas y con los fariseos, quienes eran hipócritas y estaban en el púlpito. Noten lo que les acabo de decir. Si Jesús no se hubiese subido al púlpito, este demonio se hubiese quedado ahí en la sinagoga, hubiese orado junto con los fariseos y los escribas.
sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque los que estaban dirigiendo ese momento no tenían a Dios de su lado. Pero llegó Jesús, y como llegó Jesús y llegó a la presencia de Dios mismo, ahí el demonio se alborotó. Porque donde está Dios, los demonios huyen. Y el espíritu inmundo gritó: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Lo primero que vemos es la desesperación, el odio, la repulsión hacia lo que están viendo, porque están invocando a Dios. ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y entonces Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con fuerza, lo sacudió. Según Lucas 4:35, también lo tiró al suelo. Qué interesante, sacudidas y tirados al suelo. Y dando un alarido, gritando como loco, salió de él. Tres cosas: repulsión, sacudidas, se tiran al suelo y alaridos, gritos, se vuelven como locos. Segundo texto, Marcos 9:17-22. Y respondiendo una de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera lo toma le sacude. Otra vez, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Miren las señales. Sacuden, echan espuma, cruje los dientes y se va secando. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, nuevamente, donde está Dios, los espíritus huyen. Sacudió con violencia al muchacho, lo tiró al piso, lo revolcó, echando espumarajos. Miren las señales. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Siguiente texto. Y cuando vio Jesús, seguimos en Mateo 25:27. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamándole y sacudiéndole con violencia, salió. Gritó como loco, lo sacudió y se fue. Y él quedó como muerto. Quedan como muertos. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Así que vemos 4 señales. Se sacuden en el suelo, se desmayan y botan espuma, quedan como muertos, gritan como locos, e incluso, basados en hechos actuales, en exorcismos actuales, pueden hablar otros idiomas. Reciben dones de lenguas. Y en este tema vamos a tocar al final también ese aspecto. ¿Qué dice Pablo respecto al don de lenguas? ¿Será que esto ocurre hoy durante la adoración a los demonios? Bueno, vamos a ver. Bien. ¿No les pareció que ya hemos visto o han visto antes este tipo de cosas? ¿En dónde? La segunda no era santería, la segunda es una iglesia protestante. Miren otros fenómenos de la santería. Son el mismo grupo de ahorita, miren cómo se arrastran en el piso como locos. Miren este otro. Miren cómo se retuercen en el piso.
todas las señales que vimos de posesión demoníaca. Y de verdad que pareciera estar viendo un culto protestante de esos carismáticos, de esos donde se botan al piso, tiemblan. Y vamos a ver videos de ello. Incluso, observen al final de este video, miren aquí, una persona le pone las manos encima y se desmaya, temblando, poseído por un demonio. Bueno, son posesiones demoníacas. Esto es el engaño más grande que Satanás les ha metido a muchas iglesias protestantes. Pero, ¿saben algo? Y aquí es donde llega la parte más triste. Aún siguen creyendo y pensando que están en lo correcto. Porque creen que como confiesan a Cristo, entonces ya, ahí están con Dios. Pero no entienden lo que dice. La Biblia nos dice que aún los demonios reconocen a Jesús. Admiten que Él es el Hijo de Dios. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de Él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, mas Él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Había 7 hijos de un tal Esceva, esto está en Hechos 19, 14 al 15, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Es decir, recuerden el episodio, eran unos hijos, unos judíos, que se ponían a exorcizar demonios. Y miren lo que dice. Y le decían que los exorcizaban en el nombre del Dios de Pablo, de Jesús de Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y dice que el espíritu les dio una trilla y salieron de ahí, mejor dicho, corriendo. Así que los demonios reconocen a Jesús. No es garantía de que si estás en una iglesia y sientes que te tiemblan las piernas y caes y confiesas que Jesús es Dios, es porque sea manifestación del Espíritu Santo. No, los demonios también lo hacen, lo reconocen, los demonios creen y tiemblan. Así que mis hermanos, si no es porque la Biblia nos lo dice, veámoslo porque los que invocan demonios practican lo mismo que muchos cristianos hacen. Veámoslos entonces de esa vez. Vean que estamos viendo la Biblia y cómo hace Satanás y la realidad de Satanás. ¿Qué fenómenos implica la manifestación del Espíritu Santo? No vamos a negar los frutos sobrenaturales del Espíritu, como el don de lenguas y la profetiza y el poder profetizar y muchas cosas. Pero lo vamos a explicar después, ¿listo? Vamos a analizar un capítulo de Corintios, en el cual Pablo habla específicamente de eso. Bien, ¿cuáles son los fenómenos que implica la manifestación del Espíritu Santo? Los fenómenos principales. Miren que en ninguna parte habla que la manifestación principal del Espíritu es con temblores, balbuceos y bailar como locos y temblar y no. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Porque mientras el Espíritu Santo se manifieste en mí, yo no voy a perder el dominio propio. No voy a comenzar a temblar como un loco. No voy a comenzar a arrastrarme como un loco. Que eso lo hacen los demonios, no el Espíritu. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, ¿saben ustedes que a través de la música Satanás se ha infiltrado grandemente en la iglesia protestante? ¿Puede la música imitar el espiritismo, invocar demonios? Ya vimos los ejemplos previos respecto a la música de la santería. Y vimos que es música de ritmo mundano. Pero vamos a ver un ejemplo más. No sin antes dejarles los principios básicos para la música espiritista. Noten lo siguiente: ritmos repetitivos, cantos e invocaciones,
instrumentación específica, la percusión es fundamental en la música espiritista, música vocal, atmósfera y emoción. Tiene que predilecir, tiene que haber una exaltación de la emoción por sobre la razón, por sobre la lógica. Los sentimientos tienen que ser muy fuertes, porque el cuerpo humano tiene que ir en un estado de trance. Vamos a ver ejemplos. Un ejemplo más. Esta es la música espiritista venezolana que les dije. Miren que es música folclórica. Es música folclórica, pero eso nos debe poner en guardia respecto a los ritmos que permitimos que ingresen a nuestros hogares. Y vamos a ir más allá. ¿Se les hace similar? Es bastante similar. Ahora lo que vamos a hacer aquí es, y aquí llega la parte difícil. Lo que vamos a hacer aquí es ver en algunas iglesias de este tipo, carismáticas, qué melodía, qué tipo de música usan de fondo para invocarle a los demonios. Porque recuerden, allá donde la música es de Dios e invoca a Dios, los demonios huyen. Allá donde está Dios en la iglesia, en el templo, los demonios no entran. Y si entran, molestan un momentico y se van. Han ocurrido muchos episodios. Porque donde está Dios, los demonios no se aguantan. Pero allá donde vamos a ver este tipo de manifestaciones en las iglesias, ténganlo por seguro que ahí no está Dios. Ni en la música, ni en la predicación, ni en nada está Dios ahí. Porque ahí están los demonios. Veamos. Música solemne. The people are shaking under the power of God. Tristemente, mis hermanos, son muchos los cristianos y aún dentro de la iglesia adventista, aquellos que les gusta escuchar este tipo de música. Voy a volverla a poner para que lo vuelvan y lo escuchen. Escuchen la melodía, ya no se fijen en los fenómenos. Ahí vieron que la persona fue poseída por un demonio, pero escuchen la música. The people are shaking under the power of God. Y las personas que escuchan este tipo de música, ustedes reconocen a una persona evangélica como vecino suyo porque en las mañanas se levanta a veces y pone este tipo de canciones. Se sienten inspirados por el Espíritu Santo y hay muchos adventistas que les fascina este tipo de canciones. No es Dios el que los está inspirando. Miren las consecuencias de colocar ese tipo de música. Esa música no ahuyenta demonios. Ellos están ahí, amañados, como el endemoniado de Capernaum lo estaba en esa sinagoga. Hasta que efectivamente llegó Jesús a esa sinagoga. Mis hermanos, allá donde está Jesús, los demonios no viven allí. Los demonios no se manifiestan. Si un demonio se está manifestando es porque todo lo que está allí está ahuyentando a los ángeles, está ahuyentando a ellos. Nuevamente, una música muy hermosa, con guitarra, toda bonita, religiosa, tranquila. Me colocan eso en una iglesia y yo digo, uff, qué música tan hermosa. The people are Como muchos creen, se escucha bonito, se escucha hermoso. La letra es santa, la melodía es solemne, es tranquila. Pero a los demonios también les gusta. Miren lo que está pasando ahí, la gente está cayendo. Esto es una iglesia carismática católica.
que pasa en una santería, con música solemne religiosa. Así que el principio de que no es que suena bonito, es que se escucha bonito, es que los hermanos creen que es solemne, ese discurso no está bien. Esta es música mucho más solemne que la que muchas veces se cantan dentro de las iglesias. Y aún así, ahí está Satanás, ahí están los demonios haciendo de las suyas. Y les voy a dejar un último ejemplo, escuchen muy bien la melodía. La música es algo en lo que tenemos que reflexionar mucho. Y probablemente esto que voy a decir no les va a gustar a muchos, pero debemos reflexionar, porque todos, aún yo, he sido engañado por mucha música. Miren la música que se está tocando. Y voy a hablar con los adventistas que escuchen este video. Un coro sagrado, con letra aprobada por nuestra iglesia, porque lo vamos a ver ahorita. Melodía aceptada por todos, que si a mí me dicen si esta música está mal, yo les digo no, no tiene nada de mal. Pero a los demonios también les gusta. Pues vamos a escuchar la melodía, concéntrense en la melodía. Ya saben que la gente se está cayendo, eso es posesión demoníaca, es lo mismo que pasa en una santería. Pero escuchen la música, escuchen el ambiente y ya les mostraré por qué les estoy haciendo tanto énfasis en esto. Recuerden este coro, porque yo creo que muchos son los que lo han escuchado. Ahora miren esto.
Personalmente, cuando descubrí esto buscando, porque de hecho fue casual, estaba yo buscando videos de gente que se desmayaba cuando escuché esto, me quedé sorprendido y da mucho a qué reflexionar, mis hermanos, porque la capacidad de engaño que puede tener Satanás es muchas veces lo bajo evaluamos, creemos de que no, si Satanás está es porque es súper evidente que ahí está practicando algo de satanismo y no es así, no es así. Y la pregunta que me hice yo es, ¿seguiremos ciegos cuando el mismo Satanás se burla en nuestra cara? Porque esto es un punto de mucha reflexión, de mucho cuidado, porque nos muestra cómo no estamos seguros de nada, nos muestra cómo literalmente hemos sido inocentes ante lo que Satanás es capaz de hacer. Y queda entonces el punto de debemos investigar más respecto a cómo puede Satanás meterse en la iglesia. Porque como pueden ver, ni aún nadie es capaz de ver tan allá. Dicho esto, mis hermanos, vamos a ver un último tema, el conflicto de los siglos. La hermana White nos va a decir lo siguiente. El príncipe de las tinieblas, que por tanto tiempo ha estado empleando los poderes de su inteligencia superior en la obra de engaño, adapta hábilmente sus tentaciones a los hombres de todas las clases y condiciones. A las personas cultas y refinadas les presenta el espiritismo bajo sus aspectos más sutiles e intelectuales, y así consigue atraer a muchos a sus redes. La sabiduría que comunica el espiritismo es la que describe el apóstol Santiago, la cual no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. La hermana White nos advirtió sobre esto, sobre esta capacidad de engaño del príncipe de las tinieblas que por tanto tiempo ha estado empleando los poderes de su inteligencia superior en la obra del engaño, y de cómo él ha adaptado hábilmente todo tipo de engaño para todos los hombres de toda clase, de todo tipo de religión, aún la adventista. Debemos garantizarnos, así pues, y usar temas bíblicos, música, que sepamos que hace huir a los demonios. Porque allá donde está Dios, los demonios huyen. Pero allá donde están los demonios, y los demonios se manifiestan, ahí Dios no existe. Y en este tema, este versículo será el que vamos a tocar en la clase siguiente, porque ya este tema se nos alargó. Y vamos a hablar respecto al don de lenguas, porque ese es otro punto a través del cual Satanás se ha infiltrado mucho en las iglesias. Y vamos a dejarlo así, con 1 Corintios 14, 26. Que ahí pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua o idioma, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y en el próximo tema vamos a analizar todo el capítulo 14 de 1 Corintios. Y vamos a ver nuevamente con un proceso muy semejante al que hicimos hoy, cómo es que Satanás se ha manifestado a través del don de lenguas que muchos malinterpretaron. Sin más nada que decir, mis hermanos, no se pierdan el siguiente tema, ya saben. Este es el resumen de lo que hemos visto hasta acá. Los muertos nada saben, nada sienten y no participan en nada de lo que ocurre bajo el sol. El alma es el conjunto de cuerpo más barro, de barro más metabolismo, sin energía no hay vida. La eternidad solo es posible mediante el árbol de la vida. El primero en afirmar que hay vida después de morir fue Satanás en el Edén. Hablar con muertos, ya sean espíritus o santos, es abominación. Son los demonios los que realizan esos milagros paranormales, y los muertos en Cristo resucitarán solo entonces, y solo entonces volverán a interactuar con los vivos. No se pierdan el tema que sigue y el que sigue aún, porque veremos el don de lenguas y lo vamos a explicar cómo es verdaderamente el don de lenguas bíblico. Y vamos a hablar también de todos los textos difíciles que hay en la Biblia que pueden ser mal interpretados para
hablar y decir y afirmar que los muertos tienen vida en muerto. Dicho esto, mis hermanos, Dios los bendiga a todos. Espero que este estudio les sirva a ustedes tanto como me ha servido a mí y les haga reflexionar tanto como me ha hecho reflexionar a mí. Y que Dios nos guíe y nos siga ayudando para seguir andando en sus caminos.